El año pasado, 1.168 niños, niñas y adolescentes pasaron al menos una noche en un refugio del MIDES. Un tercio más de los que pasaron por centros de acogida el primer año de la pandemia, y el 45% de ellos no tenía experiencia en haber pasado por esta situación. Además, en lo que va del 2022, van al menos 772 niños, niñas y adolescentes en situación de calle que el MIDES debió atender. Para hablar de esto, recibimos a Carmen Rodríguez, que está acá con nosotros, es psicóloga especializada en adolescencia, doctora en educación y además trabaja en el Abrojo. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Hicimos bien la Por favor. presentación. Sí, perfecto. Está muy bien así. Muchas gracias por venir. Carmen, bueno, la primera pregunta, ¿qué significa para un niño tener que pasar por esta situación, ¿no? Tener que pasar una noche o capaz que más de una noche en un refugio? Yo te agradezco la pregunta, Noelia, porque vos ponés el acento en un aspecto que de alguna manera siempre termina como corrido del Claro. centro de la escena, porque estamos muy acostumbrados a describir los problemas sociales cuantitativamente, ¿no? Que es muy bien, es decir, son los números los que nos indican dónde están los problemas de una sociedad, ¿no? Y esos números que aparecieron muy recientemente nos alertan acerca de una especie de retroceso, como si algo volviera a un estado anterior, es decir, algo que va para atrás. Claro. Y desde esa perspectiva la cuantificación es muy útil, es muy necesaria y tenemos que hablar de eso. Pero también tenemos que hablar de algo que no son los números, que es la experiencia humana. Exacto. Y la experiencia humana no se describe cuantitativamente, Claro, sí. se describe más cualitativamente. Entonces, atrás de cada uno de esos niños hay una experiencia, por supuesto, yo creo que cualquiera de nosotros podemos rápidamente componernos lo que significa agarrar nuestras cosas y salir a la calle. Y que cuando caiga el sol y cuando se apague la ciudad no haya dónde ir. Es una experiencia aterradora. Por supuesto que es aterradora, que la naturalizamos, que la minimizamos, que le sacamos el peso enorme que tiene porque se nos vuelve normal y regular encontrar a personas que están en la calle, pero ese es un efecto del imaginario social y de la operación que socialmente hacemos. Pero la experiencia humana es terrible, es denigrante, es aterradora. Las personas viven unas emociones que son la desolación, la desesperación, la indignación, el miedo, la penuria. Esos son los afectos que acompañan la experiencia de estar en la calle. Cuando eso le pasa a los niños, la cosa es terriblemente más compleja. A mí me gusta recordar que la niñez, digamos, eso que llamamos la niñez, es un tiempo cronológico de la vida. Es decir, no, más o menos estamos de acuerdo que cuando uno sale de los 12, 13, 14 años dejó de ser niño. Pero eso que llamamos la infancia no es algo que se pueda capturar, no es una experiencia exclusivamente cronológica. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que la niñez se va y que la infancia no. Es decir, la infancia es eso que nos acompaña toda la vida. Claro. Cualquiera de nosotros sabemos que nuestra infancia está ahí, está en los olores, en las canciones que nos cantaron, en los aromas que nos sedujeron, en los cuentos que nos contaron, también en el daño que nos causaron. Es decir, el tiempo de la infancia es un tiempo indeleble, es un tiempo perdurable, que nos deja las marcas de aquello lindo y de aquello bello que fue lo infantil, pero también de las cosas desgarrantes que tuvimos que vivir. Por eso, cuando los niños viven experiencias como esa, como la violencia, como el abuso, como la pérdida de esa protección social, como esa experiencia penosa de vivir detrás de la línea de la pobreza, eso, como experiencia de la vida, no se va cuando la gente crece. Por eso, quienes trabajamos en políticas públicas de infancia tenemos, digamos, y quienes no, todos, tenemos un compromiso mucho más fuerte con los niños en el sentido de que sabemos que eso que pasa en ese tiempo va a durar, Claro. va a perdurar. Y reparar esos daños, proteger después de la desprotección, aliviar, calmar después del desconsuelo, reacomodar lo traumático, requiere un enorme esfuerzo. Por eso las personas que cuidan en los distintos lugares de la política pública, en las escuelas, esas maestras que trabajan con los niños que durmieron en la calle, esas personas que trabajan en distintos dispositivos del INAU, esas familias de acogida que reciben a niños de su casa, son adultos
que están dispuestos a proteger y a cuidar, pero el esfuerzo de esa protección y de ese cuidado va a ser enorme. Por eso siempre en infancia es mucho mejor prevenir y evitar que salir a arreglar lo dañado. No quiero decir con esto un discurso fatalista. Yo soy de las personas que estoy convencida que los dolores de la vida se pueden tramitar, se pueden acomodar y si no, no trabajaría en esto. Digamos. Trabajar con infancia dañada es siempre una posición esperanzadora. Claro. Es decir, los gurises, aún aunque hayan pasado por las tragedias más grandes, si encuentran los apoyos necesarios, saldrán adelante. Y esa es la perspectiva que tenemos. Pero a la vez queremos decir, el daño que una sociedad le causa a la infancia, a la niñez, es doble. Es a la niñez que se va y es a la infancia que perdura. Y que además se transmite de generación en generación. Sí. El problema del Uruguay es este, digamos. Quienes vimos reducir la pobreza en este país, y eso nadie puede discutir, que pasamos unos cuantos años en un proceso sistemático y sostenido de disminución de la pobreza, pero llegamos a cierto punto, los que trabajamos en esto decíamos, bueno, ese núcleo duro de la exclusión social, que no es tan fácil de transformar y de modificar. Y no es tan fácil de transformar y de modificar porque es producto de muchas generaciones. Por eso las políticas públicas de infancia trabajan para los niños de ahora y trabajan para los hijos de esos niños. Y por eso es tan importante que el Uruguay revierta de verdad el tratamiento que hace de los niños que nacen y viven detrás de la línea de la pobreza. La pregunta de la política pública es, ¿cómo hacemos para que los niños que nacen hoy encuentren un país que les permita no repetir y reproducir al modo de una repetición la historia de los padres? Y eso para mí es siempre el efecto de una política pública. Es decir, cómo hicieron las personas que sus padres vivieron la guerra. Cómo hacen las sociedades que atraviesan catástrofes para salir adelante. ¿Cómo hacemos muchos de los que estamos acá? ¿Quiénes han sido nuestros abuelos y nuestros tatarabuelos? Bueno, muchos han sido migrantes, personas analfabetas, personas que venían de la pobreza. Y nosotros, por lo menos nosotros tres, claramente tenemos otro lugar en la sociedad. ¿Por qué? Un poco por el esfuerzo de nuestra familia, pero también porque nos criamos en un país donde alguien nos transmitió algo más de lo que nos podían transmitir nuestros padres. Y eso son instituciones de infancia, eso son políticas de infancia, eso es escuela pública, eso es política sanitaria, eso es política deportiva, cultural. Eso es salir de la casa y encontrar un espacio no familiar para la infancia que le permita a los gurises recomponer la vida. Muchas veces, ahora escuchándote, pienso como a veces caemos en ciertos clichés frente a estas cosas, ¿no? Muchos. Como que nos parece que las cosas tienen que solucionarse con inmediatez. ¿no? Porque te escucho y le decís, vos sabés que son procesos largos, pero en momentos es como que echamos culpas a cosas como muy puntuales, ¿no? Esto pasa por esto y por esto. Tres cositas. Nosotros tenemos muchas lecciones aprendidas de qué tenemos que cambiar para hacer mejor política pública, para que los niños no estén en la calle, para que los niños no estén en un refugio. Y muchas tienen que ver con algo que vos decís, es decir, las políticas cortoplacistas de un año y lo egreso, de 18 meses y termina, son políticas que parten de un diagnóstico errado o lo tienen pero deciden no hacer lo suficiente. Es decir, el trabajo con la infancia es necesariamente un trabajo sostenido, largoplacista. Los gurises hay que criarlos, no se trata de que pasen 6 meses en un refugio o que ahí encuentren... Quiero decir, hay algo del largo aliento, ¿no? La infancia compromete a un país con el largo aliento. Y miren, a veces uno trabaja en situaciones tan extremas y tan duras que uno sabe que los efectos del trabajo, de lo que uno está haciendo, se va a ver en un futuro donde uno ya no esté. Para eso tenemos que ser generosos también. Y eso al sistema político le cuesta muchísimo. Le cuesta. Porque muchas veces piensan las cosas para los 5 años que saben que están seguros que van a estar. Ahí pierden los niños. Entonces, y las políticas es serán... tremendo. No hay políticas como de largo aliento. Muchas veces. Eso puede servir para otras cosas, pero para los temas de la infancia ya es una mala posición, digamos. Bueno, y
la mayoría de las personas que son pobres justamente son niños, niñas y Sí. adolescentes. Y vos hablabas en una entrevista que te hicieron en Arriba Gente, la infelicidad Sí. de la pobreza. Sí. Es que yo creo que es algo que olvidamos, ¿no? Hay tanto prejuicio. Hay una tesis de Adela Cortina, una española, que creó un concepto que a mí me parece que lo tenemos que incorporar así, en la lengua corriente. Ella dijo, hay una aporofobia. ¿Sí? Una especie de fobia a los pobres, una especie de una bolsa de prejuicios que nos hacen ver en los pobres como si los pobres fueran responsables de la pobreza, como si los pobres fueran la fuente de todo mal, fueran la fuente de la inseguridad, de lo que está sucio, de lo que no funciona. Si no hacen el esfuerzo para salir de la pobreza. Por Esa supuesto, cosa, hay ¿no? gente que cree que los pobres no han hecho lo suficiente para salir de la pobreza. Es decir, cae sobre ese sector de la población un montón de prejuicios que son los prejuicios que nos impide hacer lo suficiente. Porque acá, para que eso no ocurra, hay que hacer cosas antes del refugio, Claro. muchas cosas antes del refugio y muchas cosas después del refugio. El refugio es una especie de respuesta ante el peligro, como si vos digas, bueno, qué sé yo, te saco de... Pero no puede ser una política. Es decir, nadie puede estar contento con decir, ya no tenemos niños en calle, ahora te los tenemos en los refugios. Bueno, está bien, se ha hecho algo, pero ahí no pasó nada sustantivo para los niños, ¿verdad? Necesitamos que esos niños tengan un lugar donde vivir. Bueno, los adolescentes, por ejemplo, que vos hablás en un momento de lo necesario que es la intimidad Sí, para el adolescente, sí, ¿no? cierto. Me imagino los adolescentes en los refugios que quizá ni siquiera Pierden tenían total. ni siquiera tenían un poco de intimidad en su casa, porque quizá vivían en una casa de una sola habitación, donde no son hermanos, en un refugio con gente completamente desconocida. Uruguay tiene un sistema alternativo de cuidado que está a cargo del INAU, donde hay, en el último censo que hizo UNICEF, unos 6.000, 7.000 niños y adolescentes que viven en instituciones del INAU, en lo que llamamos el sistema de protección alternativo. Los refugios están dentro, digamos, de ese sistema también. El Uruguay tiene que hacer un enorme esfuerzo para transformar todo ese sistema. Por eso los números no alcanzan, es decir, Uruguay tiene que ampliar cobertura, cubrir más, llegar a más, pero profundizar las acciones. Cuando la política solo se está hablando de, es como si tuviéramos una especie de manía de que si hemos aumentado la cobertura, nos podemos sacar las fotos y podemos estar contentos. Pero para quienes trabajamos ahí, la verdad que está muy bien ampliar la cobertura. Pero ampliar la cobertura no es suficiente si se han hecho cosas muy superficiales. Entonces, cosas muy superficiales extendidas... Sigue siendo. No soluciona el tema de raíz. Exactamente. Sí, todo Entonces, superficial. bueno, los temas de raíz requieren que Uruguay dé un salto cualitativo en las políticas públicas para la infancia. Uruguay tiene un sistema muy fragmentado. Cualquier escuela pública que trabaje con los sectores más pobres dice, nosotros no podemos con esto. Tenemos una fragmentación de las acciones de salud, de las acciones de educación, de vivienda, del trabajo en la violencia. Es como si todo, por las herencias sectoriales de las políticas, cada ministerio y cada dependencia del Estado decide su presupuesto, su ejecución y sus objetivos. Y durante mucho tiempo pensamos que eso iba a salir y luego en el territorio se iba a articular. Trabajó Uruguay con esa hipótesis, hizo un avance sustantivo, pero llegó a un punto donde ya tenía que pasar a un estadio nuevo de política pública. Bueno, no solamente no se dio ese salto, sino que, como nos muestran los números, ahora tenemos un retroceso, es decir, ahora vuelve a aumentar, es decir, no sé si soy clara, quiero decir, cuando los números nos dicen, bueno, tenemos más gurises en la calle o más gurises en los refugios. Malísima noticia. Pero una malísima noticia por el aumento numérico y porque nos retrasa en que con los que ya teníamos que hacer cosas mejores. Claro. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Hablando de ese concepto, me parece que es importante que les mostremos este libro que se llama Ficciones verdaderas, prácticas socioeducativas con niños, niñas y adolescentes a la intemperie de lo social, que justamente cuentan historias, ¿no? Ficciones verdaderas son historias verdaderas de niños con los que han trabajado.
que bueno, que se ficcionan para que no Es se un sepa libro del año exactamente pasado, quién ¿no? es. Sí. Pero justamente es para mostrar, digamos, eso que no es cuantitativo, Exactamente. que es cualitativo, que es el concepto que estás manejando en esta entrevista y que es muy importante, y bueno, y que lo encuentran en las librerías y que lo hicieron con El Abrojo, ¿verdad? Sí, lo hicimos con El Abrojo, escriben un conjunto de educadores que trabajan todos los días con niños, muchos de ellos en situación de calle. Y intentamos con ese libro precisamente eso, ¿no? Contar esas vidas, contarlas desde esa experiencia micro, cotidiana, narrar lo que le pasa a los educadores también, las vidas que ven. Y sacarlo del tecnicismo también, Y sacarlos ¿no? del tecnicismo y contarlo con unas palabras que nos permitan acceder a lo sensible. Es decir, porque es muy importante. Yo creo que hay que convencer a la sociedad uruguaya que los niños que viven detrás de la línea de la pobreza no son peligrosos, sucios, delincuentes, inmorales. Tenemos que realmente trabajar mucho para quienes no conocen ese mundo, para que se compongan el mundo que es. Que es un mundo de unos niños que no eligieron el lugar donde nacer y que esperan y se disponen mucho a recibir un tratamiento humano, que los ponga en los lugares de niños, que los invite a jugar, que abra el tiempo de la infancia, darles memoria, darles juego, darle presencia, darle consuelo. Eso es lo que necesitan estos niños y se requiere de un gesto humano que no se enganche y no compre así nomás ese discurso de ciertos lugares de la sociedad que quiere construir ahí los feos, los sucios, los malos, los inmorales. Eso es de las cosas más injustas que se puede hacer con los niños que viven atrás de la línea de la pobreza. A mí personalmente me indigna esa especie de moral liviana que cae sobre ciertas infancias. Y que te ayuda a lavarte las manos. Y que te también. ayuda precisamente a no juntar la responsabilidad pública que tenemos con esto. Exacto. Carmen, te agradecemos realmente por el tiempo, por el espacio. Como por siempre lo que decís, decimos, sobre todo. todo, ¿no? Y además para quedarse hablando un ratazo más. Bueno, nada, agradecer. A ustedes, A seguir ustedes. trabajando La verdad que sí. desde todos La lados. verdad. Muchas gracias, de Muchas gracias. verdad.